Hoy en ABC Noticias, productores de leche se manifiestan en las instalaciones de Liconza, exigen se les compre a buen precio el producto. Saquean casa de César Duarte en Parral. COVID-19 dejó sin empleo a 1 de cada 6 jóvenes en el mundo, México particularmente afectado. Apertura de comercios será hasta el 15 de junio. Esto y más en ABC Noticias. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este espacio del Canal 28. Estamos en ABC Noticias, en una multiplataforma integrada por canales en televisión abierta, radiodifusoras, redes sociales y todo aquello donde es posible, gracias a la combinación de la tecnología, llegar a ustedes con la entrevista que semanalmente tenemos la oportunidad de hacerle al gobernador constitucional del estado de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Jurado, a quien saludamos y agradecemos desde el Palacio de Gobierno que nos acompañe en esta transmisión. Bienvenido, señor gobernador. Sergio, muy buenas noches a todas y a todos los que siguen este encuentro semanal aquí en el Canal 28 y efectivamente, como tú lo dices, pues a través ya de múltiples plataformas digitales, incluso varios medios de comunicación que reproducen este espacio informativo en varios lugares de nuestra entidad. Pues de nueva cuenta, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y listo para platicar, por supuesto, de lo que al público le interesa. Gobernador, se ha dado a conocer que los contagios han repuntado en las últimas horas. Es una situación que nos debe de sobrepreocupar a los chihuahuenses. Es algo de lo ya estimado desde el punto de vista de la proyección que ustedes han hecho del manejo y el control de la pandemia, o se nos está saliendo de las manos, gobernador. Bueno, quiero decir que efectivamente estamos teniendo una incidencia mayor. Veníamos en una línea descendente en términos de nivel de transmisión del contagio en el estado, pero se ha empezado a relajar antes de tiempo la movilidad, se ha empezado a generar actividad y tráfico en nuestras dos principales ciudades y esto ha hecho que tengamos el día de ayer el día más alto en el número de contagios confirmados en el estado de Chihuahua, como también, quiero decirlo, ha sucedido en el país. El de ayer ha sido el día con el número mayor de casos confirmados de COVID-19 en todo México. Me gustaría poder compartir, Sergio, los datos actuales, porque sí tienen que ver, por supuesto, con el pico de la curva, pero se nos ha ido un poco más de lo que pensábamos que iríamos a tener en términos de máximo de casos confirmados, porque se ha venido generando ya más movilidad social. Yo creo que desde el 10 de mayo, esta mañana lo comentaba yo en el grupo de exgobernadores, de hecho el licenciado Reyes Baeza lo decía con toda claridad, que desde el 10 de mayo se vino relajando mucho las medidas de sana distancia, de restricción de la movilidad, de resguardo en casa. Tú mismo aquí en el programa me preguntaste sobre por qué se había empezado a aumentar el tráfico en la ciudad de Chihuahua. Bueno, entre otras cosas, porque se empezó a generar una narrativa en torno del proceso de reapertura. Se habló incluso de una etapa de reinicio de actividades del 18 al 31 de mayo, y esto empezó a flexibilizar a muchas personas en su resguardo domiciliario, y hoy vemos una enorme movilidad en las calles e inmediatamente se refleja en el incremento de contagios y en el mayor porcentaje de positividad. Voy a
ir a... Necesito, si me pueden habilitar, Sergio, Sí, cómo no. la pantalla para compartir contenidos con ustedes Sí, cómo no. en la plataforma Zoom, Claro, porque no puedo compartir claro que sí, contenido. gobernador. El gobernador está en estos momentos en su propia laptop, en su computadora. Ahí tiene todo el contenido, todos los informes, todas las gráficas, y él mismo es quien opera, maneja las gráficas que comparte con el público a través de ABC Noticias. No sé si ya tengamos la señal de original, gobernador, para que usted nos muestre la gráfica, si es tan amable. Ahora sí, ya aquí me habilitaron, gracias. Voy a empezar por compartir el informe técnico. Me voy a ir al principio porque esto nos da una idea de cómo están las cosas. Este fue el informe técnico del 26 de mayo. Aquí está el número, la situación actual. El número de confirmados en total es el siguiente, 1,808 confirmados. Estamos manejando dos datos, dos registros que los estamos sumando, porque CISBER es una plataforma, la plataforma del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias, que no permite subir todas las muestras que hacemos de casos positivos, de casos confirmados, por protocolos operacionales muy estrictos que tiene esta plataforma. Sin embargo, son casos confirmados. Por ejemplo, voy a poner un dato para que se comprenda. La plataforma CISBER no permite subir a la base de datos casos confirmados asintomáticos. Solo aquellos casos confirmados con algún síntoma desarrollado. Ok. Porque incluso la definición operacional para poder hacer la prueba es que tenga algún síntoma. Nosotros ya empezamos a hacer pruebas a quienes tengan en un muestreo que estamos haciendo epidemiológico, tengan o no síntomas. Y esta cifra de 143 la sumamos a 1,665 y es un total de 1,808 casos confirmados. Gobernador, porque finalmente es igual de peligroso aquel que muestra síntomas por efectos del contagio que aquel que es asintomático, porque el contagio puede ser independientemente de si se tenga los síntomas o no, y quizás todavía quien no tiene los síntomas anda con la confianza, la movilidad, no se cuida, y en esa medida pues hay un mayor potencial de riesgo de contagio de su gente cercana o con la que convive. Es correcto. El asintomático transmite el virus y lo hace incluso pues con mayor facilidad, toda vez que no tiene ninguna molestia. Entonces, por eso nosotros al final del día sumamos estas dos cifras, nos da este total. En el estado de Chihuahua tenemos 1,971 casos descartados. Al día de ayer fueron 67 más descartados. Tenemos 402 casos recuperados. Al día de ayer 11 fueron dados de alta. Tenemos 1,295 sospechosos. Al día de ayer se incorporaron 21. Tenemos 292 defunciones. El día de ayer se incorporaron 10 más de las defunciones. Y aquí la gráfica muestra, Sergio, ¿sí?, la incidencia diaria. Aquí está, por ejemplo, el día de ayer, 100 casos confirmados de COVID. Ya el acumulado son 1,665 en plataforma. Ya vimos que son 1,808, pero esta es plataforma. Ajá. Aquí incluso son más en términos del 26 de mayo. Aquí puede haber incluso
15, 12 más. Entonces, este es un día de muchos casos confirmados. Sí. Aquí están los casos recuperados por municipio, están los casos recuperados por grupo de edad. Esta es la situación actual de COVID en el estado. Se nos está poniendo muy rojo el panorama estatal, gobernador, en los municipios. Sí, bueno, el rojo pues es donde hay una gran incidencia. Obviamente ahí tenemos distintos colores. Está el amarillo, que es municipios donde tenemos un solo caso, 13 en total. Tenemos en Juárez 1014, en Chihuahua 443, en Hidalgo del Parral 53, en Cuauhtémoc, perdón, en Mioqui, y en Delicias 27, en Mioqui 26, en Cuauhtémoc 18, en Huachochi 12, en Nuevo Casadrandas 10. Esta es la situación por municipio. Donde tenemos la mayor concentración, pues es en el municipio de Juárez y de Chihuahua. Y es que me está hablando el secretario de Agricultura. Y aquí tenemos los casos confirmados en municipios, 33, un municipio de manera reciente. En 12 municipios tenemos defunciones. Aquí está los casos confirmados por municipio, 1014 en Ciudad Juárez, 443 en Chihuahua, es lo que informaba hace un momento. Obviamente, pues más de el 50% o casi el 50% de todos los casos confirmados en Ciudad Juárez. Aquí están la distribución de casos positivos por sexo. Aquí está la distribución de defunciones por sexo y edad. Están los casos confirmados por tipo de paciente. 594 personas han recibido un trato ambulatorio. 402 han causado alta sanitaria, o sea, se han recuperado. 377 personas están hospitalizadas de los casos confirmados, es el 22.64%. Tenemos 292 defunciones, es el 17.5% de los casos confirmados. Y de los casos hospitalizados tenemos 61 intubados. Esto es que requieren respiración mecánica mediante los respiradores mecánicos que hemos conseguido. Afortunadamente, no nos ha rebasado en ninguna circunstancia, en ningún momento, la capacidad hospitalaria instalada en el estado de Chihuahua, ni las unidades de cuidados intensivos, porque recuerda que esta era como una de nuestras grandes preocupaciones al principio. Y aquí está la manera en que COVID se relaciona con otras enfermedades. En el caso de hipertensión, el 32%, de diabetes, el 26%, de obesidad, el 17%, tabaquismo, el 5%, y así otras comorbilidades. Está el número de defunciones por municipios y por instituciones de salud. Y aquí están otras entidades de la Unión Americana, el caso de Nuevo México, de Texas y particularmente del Paso. Gobernador, nosotros estamos... Gobernador, ¿sí? Usted nos ha dado, en base a estas estadísticas, un número de 1,665 personas, pero nos dice usted que ha agregado los casos asintomáticos, que sí están contagiados, pero que no tienen esa sintomatología que ya conocemos. La pregunta, gobernador, es, a nivel nacional, ¿manejan también las estadísticas de los casos asintomáticos, como en Chihuahua, no, o se están dando las cifras exclusivamente de los que ya manifestaron contagio? De hecho, la plataforma CISBER es la plataforma, únicamente la plataforma que va a servir
para ir midiendo la tendencia de contagios, de casos sospechosos y confirmados en el sistema de semaforización. Es una de las cosas que nosotros estamos tratando de afinar, de sintonizar con el gobierno de la República. Te doy cuenta que esta mañana tuvimos una reunión importante con el doctor Hugo López-Gatell y con el doctor José Luis Alumía, quien es el director epidemiológico y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de la República, para discutir los indicadores y los elementos de la evaluación del sistema de semaforización que iniciará el 1 de junio en todo el país y que los estados vamos a ir analizando en cada una de nuestras entidades, ¿verdad? Cada una de nuestras circunstancias, perdón, para irlo aplicando. Entonces, pues es muy importante que la plataforma CISBER se esté actualizando constantemente, que se esté, ahora sí que, retroalimentando con la información completa. Les hemos hecho saber que por definición operacional esta plataforma CISBER no admite los casos sintomáticos. Y también todo ello lo que hace es que cuando no puedes registrar todo lo que realmente diagnosticas, el índice de letalidad con relación a casos confirmados es muy alta. Si nosotros logramos también colocar a todo en la plataforma CISBER, cobra una dimensión distinta, cifras de sospechosos y de número de defunciones y, por supuesto, de actividad o positividad, como le llaman. Entonces, en eso estamos. Gobernador, la secretaria de Gobernación ha dicho que no va a haber semáforos estatales, que nada más hay un semáforo, que es el semáforo federal. Y yo le pregunto, en Chihuahua, ¿quién va a decidir la apertura de las actividades comerciales y todo lo que esto implica? ¿El semáforo federal, es decir, la Secretaría de Gobernación, el sector salud federal, o el gobierno de Chihuahua, o el sector salud estatal? Bueno, mira, aquí ha habido mucha polémica, Sergio, en torno de este tema. Ayer celebramos una reunión con la Secretaría de Salud, con el doctor Jorge Alcocer Varela, con Juan Antonio Ferrer, el director del INSABI, con Hugo López-Gatell, también con la Secretaria de Gobernación. Yo fui quien preguntó al principio de la reunión, después de escuchar la exposición del doctor López-Gatell, que cómo era posible que fuera a haber un solo semáforo a nivel nacional cuando los estados tenemos distintos niveles de transmisión, velocidades distintas en el contagio, incluso formas distintas de la diseminación. No es lo mismo cómo se propaga en un estado como Tlaxcala, como Colima, a la dispersión y amplitud geográfica del estado de Chihuahua. Cuando en un estado como estos que acabo de mencionar, la curva epidémica sube y baja prácticamente en todo el territorio al mismo tiempo, hay estados que por nuestra dispersión territorial, por nuestra dimensión territorial, las curvas epidémicas tienen distintos niveles, no solo entre Juárez y Chihuahua, entre Juárez, Chihuahua y el resto del estado, y no se diga la Sierra de Chihuahua. Entonces, ¿qué fue lo que a mí se me contestó? Que efectivamente no significaba que fuera a haber un solo semáforo para todo el país que se aplicara al mismo tiempo para todo el país. Se planteó un mismo semáforo como una misma metodología, en el sentido de ponernos de acuerdo en qué cosas debemos evaluar para ir abriendo
las distintas actividades económicas, recreativas, sociales, culturales, deportivas, educativas en las entidades. Y lo que llegamos a un acuerdo es que para cambiar de color y empezar a aplicar las medidas de reapertura o mantener las restricciones, habrá una colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados y se nutrirá la información del gobierno federal de lo que nosotros les vayamos generando. Voy a compartir la gráfica o la exposición que el propio doctor López-Gatell hizo el día de ayer con todos nosotros, cuando, un momentito, tengo que quitar esto de aquí. Esta es voy aquí a presentarte la exposición que ellos hicieron con nosotros el día de ayer. Esta es la exposición del doctor López-Gatell, que me la compartió el día de hoy, en donde claramente se señala lo siguiente. A ver, aquí está. Esta es la diferencia en movilidad promedio de los últimos 15 días. Un momentito. ¿Sí se está viendo? Sí, la tenemos al aire, gobernador. Muy bien. Diferencia en movilidad promedio de los últimos 15 días y la última semana, corte al 24 de mayo. No sé por qué no. Ahora sí ya. Fíjense lo que se planteó ayer. Dice, la Ley General de Salud, en su artículo 7, ¿sí?, la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud y le corresponde establecer y conducir la política nacional en materia de salud. Los gobiernos estatales, como autoridades sanitarias locales, pueden establecer medidas de mayor alcance, siempre respetando las disposiciones generales establecidas por el gobierno federal. Esta es la primera premisa. Luego, se dice que si el gobierno federal determina restricciones, en los estados podríamos ir más allá en materia restrictiva, pero que si el gobierno federal determina restricciones, los estados no podríamos ser permisivos o más permisivos, menos restrictivos, entiendas. En eso yo estoy de acuerdo. En esa parte yo estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, lo que se dijo es que a partir del 1 de junio habrá un análisis situacional de los estados en México para el tema de la apertura económica con base en el sistema de semáforo COVID-19. ¿Qué tiene este semáforo? Que fue donde nos pusimos de acuerdo. Se van a evaluar 4 indicadores. Ocupación hospitalaria de la red IRAG, o sea, de la insuficiencia respiratoria aguda grave, lo que tiene que ver con camas COVID. Nosotros en esta parte, Sergio, vamos a tener 2 indicadores en lugar de un indicador solo, porque aquí están conjugados ocupación de camas COVID en general y ocupación de camas de cuidados intensivos, de terapia de cuidados intensivos, ¿sí? Sí. Ajá. Nosotros vamos a desglosar este indicador. Y luego, ¿cuál es la tendencia de la ocupación de camas en la última semana epidemiológica? Porque vamos a ir midiendo por semana, porque la epidemia se va midiendo semanalmente, son semanas epidemiológicas. Y entonces vamos a ver cuál es la tendencia de la hospitalización, si ha venido subiendo o ha venido bajando. Igual vamos a medir la tendencia del síndrome COVID, esto es, cómo va la incidencia diaria, en la semana, cómo fue la tendencia de COVID
cuántos casos activos de los que tienen 14 días hay en el estado. Y luego también el porcentaje de positividad, esto es, de todas las pruebas que se hacen, que se diagnostican, qué porcentaje salen positivos. Y entonces aquí hay una serie de recomendaciones que tú puedes ver en donde se dice, si la ocupación hospitalaria es arriba del 70%, hay riesgo máximo. Si la tendencia de hospitalización es creciente, hay riesgo máximo. Si la tendencia de COVID tiene un crecimiento exponencial, hay riesgo máximo. Si el porcentaje de positividad de COVID está arriba del 40%, hay un riesgo máximo. Y entonces ya vienen los otros niveles de riesgo y conforme a estos niveles de riesgo es como vas reabriendo. Entonces, la contestación es muy sencilla. ¿Hay un solo semáforo? Sí, porque hay una sola metodología en la que estamos de acuerdo. ¿Cuál va a ser la determinación del Estado? ¿En qué tiempos y en qué proporción, con base en estos indicadores, pues nosotros reabrimos? Esa es la respuesta. Muy bien, gobernador. Los chihuahuenses entonces tendríamos que esperar, en base a esta explicación y a este análisis epidemiológico que usted han realizado, a partir del 15 de junio se analiza la situación de la apertura en las actividades paulatinamente comerciales en Chihuahua y de otro tipo. Así es, nosotros tenemos una proyección de que podríamos empezar a reabrir el comercio en las dos ciudades por ahí del 15 de junio. Esta es la proyección. Si sigue aumentando la incidencia diaria de casos confirmados, no podríamos. Si baja, o incluso podemos adelantar, pero será con base en una evaluación semanal de estos indicadores que yo acabo de mencionar, Sergio, y que pues lo que están fundamentalmente privilegiando pues es la salud de todos nosotros y contener o limitar el riesgo de un rebrote. Ya vimos que relajándose ciertas medidas de resguardo en casa, se nos fue a más de 100 casos confirmados un solo día. Esto es lo que no debemos hacer. Gobernador. De hecho, sí. Gobernador, yo le pregunto, ¿hasta dónde es responsabilidad de la autoridad el relajamiento de estas actividades? ¿Hasta dónde la imposición de la fuerza, de la obligación que le pueda exigir el gobierno a la población para detener los contagios? Porque mire, el recorrido que hice el día de hoy de mi casa, de su casa, aquí al estudio, no sé, me encontré cerca de 30 personas, peatones, caminando. 5 traían cubrebocas, los demás como si todo estuviera normal. ¿Qué es lo que está pasando, gobernador? Hay una falta de concientización en lo personal, hay una falta de concientización a través de una labor de comunicación, de mensajes, de hacer sensible a la población. ¿Les falta información o qué es lo que está sucediendo, gobernador? Que sí se ha venido hablando mucho de la reactivación económica y mucha gente da por sentado de que la epidemia ha pasado y no es así. También tiene que ver el cansancio de mucha gente, sin duda. Ha sido un periodo muy difícil para muchas personas que tienen en resguardo domiciliario más de 2 meses. Yo entiendo esa circunstancia, pero yo pido que hagamos como se dice, un sacrificio extra. Tenemos que mantenernos todavía esta semana y los primeros días de junio en nuestra casa. Es muy importante resguardarnos. La gente ha venido escuchando de muchos actores que ya es hora de abrir, que ya necesitamos reactivar la economía, y también ha escuchado a otras autoridades decir que esto ya se aplanó
que ya estamos superando el problema y se genera cierta confianza. Sí hemos logrado aplanar la curva, no hay duda de que hemos podido evitar un colapso de nuestro sistema de salud, que hemos podido evitar una curva muy alta de contagios. Pero lo que tenemos que reflexionar en que lo hemos podido lograr porque la gente se ha resguardado en su casa, ha mantenido la sana distancia, ha seguido las indicaciones de higiene personal, de restricción de la movilidad, y que eso no lo podemos abandonar en el momento en que los casos todavía están en una incidencia muy alta, incluso más alta que ningún otro día en el estado de Chihuahua. Entonces, es momento de reforzar la campaña de comunicación, de orientación. Lo voy a hacer. Vamos a pedirle a las áreas de comunicación social del gobierno del estado y a través de todas las redes sociodigitales, advertirle a la población el dato que les acabo de compartir, ¿no? La gráfica de casos solo en plataforma Cisber es de 100 casos el día de ayer. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que todavía no es el momento de relajar las medidas. De hecho, se recomienda, ahí viene dentro de las indicaciones, que una vez reactivadas algunas áreas de la economía, procuremos que gente que puede seguir haciendo un trabajo desde casa, lo siga haciendo desde ahí. Que tenemos que evitar la movilidad en un aumento desproporcionado, porque nos puede generar un problema mayor de rebrote. Gobernador, también desafortunadamente la sociedad chihuahuense va a tener como parámetro lo que está sucediendo en otras entidades federativas. Por ejemplo, en Jalisco ya a partir de junio empiezan las actividades comerciales con un control de sanitario, administrativo, etcétera, y la gente a lo mejor al tener como parámetro lo que está sucediendo en otras entidades federativas va a decir, bueno, pues en Chihuahua estamos en unas condiciones también posiblemente similares y vamos a hacer lo mismo. No lo podríamos hacer lo mismo porque en algunos estados empezó antes la epidemia, en otros después. Jalisco pues tiene una de las concentraciones urbanas y poblacionales pues más grandes del país. A ver, Guadalajara pues es una de las ciudades con mayor densidad poblacional y obviamente número de habitantes. Nosotros también vamos a empezar a reabrir. De hecho, ya hemos convenido con los sectores productivos, tanto de la industria minera, de la industria de la construcción, como de la industria manufacturera de exportación, protocolos sanitarios, condiciones para el regreso, pero pues a diferencia de lo que se dé en otras entidades, aquí las nuevas actividades esenciales, que son las empresas aeroespaciales y automotrices, no van a poder operar de entrada al 100%, ni siquiera al 50%. Estamos calculando que empiecen a operar con un 30%. Toda vez que cuando abrimos movilidad laboral, nos impacta también en movilidad recreativa, en movilidad social. Entonces, sí vamos a reabrir nosotros también, pero en distintos tiempos, Juárez y Chihuahua en distintas proporciones. A lo mejor al mismo tiempo vamos a reabrir ambas ciudades, pero no en la misma proporción. Entonces, nosotros respetamos lo que en otras entidades se está viendo. Nadie, como los gobiernos de los estados, sabe bien a bien cómo está su circunstancia. Yo estoy seguro que ningún gobernador va a querer arriesgar a su pueblo, a su gente, con medidas irresponsables o bajo presión. Creo que cada quien tiene la información y debe actuar
conforme a ella. Nosotros actuaremos conforme la información que vayamos teniendo y que además vamos a ir transparentando. Estos indicadores que acabo de compartir, que se traducen en un semáforo estatal, o sea, con tiempos propios, los vamos a ir reflejando públicamente, que se sepa cómo va la curva. De hecho, nosotros damos un informe técnico diario, la Secretaría de Salud, sobre el número de contagios sospechosos de funciones, y se va explicando el índice de positividad, el porcentaje de actividad, esto es, de los casos confirmados de los últimos 14 días, porque eso es el periodo en el que una persona que ha sido contagiada puede transmitir a otro el virus, por eso se llaman confirmados activos, porque además de que resultaron positivos en la prueba, tienen capacidad de contagio. Pasados los 14 días, las personas adquieren cierta inmunidad y ya no solo no se contagian ellos, sino no contagian a otros. Gobernador, voy a citar una expresión que no quiero sobredimensionarla, pero sí entender lo que puede suceder como un fenómeno sociológico, una rebelión social pasiva de decir, yo abro mi negocio porque necesito dinero, porque no tengo para comer, porque otras actividades que yo considero, muy en lo personal, lo pueden pensar, no son prioritarias y ya están trabajando, y yo necesito cómo sostenerme, y lo abro porque lo abro, gobernador. Habrá quien piense de esta manera y le importe poco las disposiciones, las recomendaciones o los ordenamientos jurídicos que emita el gobierno federal o el gobierno estatal. Entiendo la presión que las personas tienen, sobre todo aquellas que han visto mermar sus negocios, reducir sus ventas o tener que despedir a empleados, que ha bajado su ingreso. Y por supuesto que hay gente que lo puede hacer, incluso hay quien quizá lo esté haciendo en este momento. Habrá que advertir que se hace no sin riesgo de que en lugar de ir a un descenso paulatino, pero ordenado, pueda costarnos más tiempo el reducir a su mínimo nivel de contagio la epidemia. Cada que tengamos más movilidad, vamos a ir dificultando en bajar la propagación. Incluso puede llegar a suceder que todavía un nivel de transmisión importante de coronavirus se encuentre con el inicio de la temporada de influenza que se proyecta para septiembre. Todos sabemos que de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y algo de marzo, tenemos la otra epidemia que ya se quedó también entre nosotros, aunque esa tiene efectivamente mayores posibilidades de tratamiento médico y vacuna, pero no así el COVID. Entonces, pues yo llamo a la responsabilidad social. Nosotros por eso en el gobierno de Chihuahua hicimos un enorme esfuerzo económico para que la gente que perdió sus ingresos de la noche a la mañana, que tiene necesidad de una despensa, de un apoyo económico, tuviera a la mano este respaldo. El gobierno de Chihuahua es el gobierno que ha hecho el mayor esfuerzo en términos económicos, presupuestales, de ajuste del cinturón, de reorientación de recursos públicos, de cancelación de proyectos, de obras, etcétera, para poder ayudar a la población en una etapa en la que entendemos venía este sacrificio, pues por eso lo hicimos. Hoy el plan emergente de Chihuahua suma 3,445 millones de pesos. No hay parangón en ninguna otra entidad del país, no hay otra entidad de México con este nivel de orientación de recursos precisamente para paliar el impacto económico
y enfrentar la contingencia sanitaria. Por eso también digo, necesitamos corresponsabilidad social, solidaridad social, disciplina, generosidad. Tenemos que pensar en que la salud nuestra, esta es quizá la lección más importante de la pandemia del coronavirus. Nuestra salud depende de la salud de los demás. Por más que uno diga que invierte en salud y que se cuida y que tiene garantizado un servicio médico, si no le garantizamos a los demás también esos mismos servicios y esa misma salud, vamos a terminar infectados o contagiados por los que no tienen acceso. Gobernador, entonces aquí si no nos hay permite, más que... vamos a ir a una pausa. Tenemos que hacer una pausa, un corte de estación, pero regresamos platicando con usted, gobernador. Vamos a una Adelante. pausa y regresamos en un momento.